Todo cambió la noche en que dejaste de repetir el pasado y empezaste a reescribirlo. Hay momentos en los que sientes que una escena vieja te sigue persiguiendo. Una frase que te dolió. Una reacción que no esperabas. Un gesto que te hizo encoger el pecho. Intentas seguir adelante, pero esa memoria salta una y otra vez, como si buscara recordarte quién fuiste, no quién puedes ser. Y aquí está algo importante, no estás roto. No estás exagerando. Estás cansado de cargar una historia que ya no se siente tuya. Neville explicaba algo que toca directamente esto. El pasado y el futuro son solo estados imaginarios. El hombre debe aprender a vivir en el estado que desea, no en el que teme. Lo que te pesa no es el hecho, sino el significado que quedó pegado a ese hecho. Esa interpretación se volvió hábito emocional. Y ese hábito, sin que lo notes, moldeó tus decisiones, tus expectativas y tu trato con los demás. Aquí aparece un error común, y lo digo sin juicio. La mayoría intenta cambiar su futuro, repitiendo el mismo pasado. Piden confianza, pero recuerdan traiciones. Buscan abundancia, pero reviven pérdidas. Quieren amor, pero alimentan viejas heridas. Intentan avanzar, pero su mente sigue firmando un contrato emocional con la versión de ellos que vivió aquella escena difícil. Y Neville fue claro. No eres víctima de los hechos, sino de tu reacción a ellos. La revisión es la herramienta que corta esa reacción automática. No borra lo que pasó, borra la autoridad que le diste a lo que pasó. Imagina esto. Alguien recibió un comentario duro en el trabajo. Una crítica inesperada. Esa noche repite la escena en la cabeza como un eco. La vuelve más grande, más pesada. La crítica deja de ser un momento y se convierte en identidad. Siempre me equivoco, nunca es suficiente. Ahora observa la misma escena a través de la revisión. En el silencio de la noche, esa persona vuelve allí, pero no como víctima del recuerdo, sino como su editor. Cambia el tono, siente claridad en lugar de juicio, escucha una corrección constructiva, ve comprensión en los gestos. Deja de cargar vergüenza y empieza a cargar aprendizaje. La escena cambia adentro, y su mundo empieza a cambiar afuera. Otro ejemplo. Alguien intenta mejorar un vínculo cercano. Pero cada discusión pasada vuelve a activarse como una alarma interna. No importa que intente hacer distinto, por dentro sigue reaccionando desde la herida. Con la revisión, vuelve mentalmente a aquella conversación donde se sintió ignorado o poco valorado. En la imaginación reconstruye el momento, escucha calma, siente respeto, nota disposición. No niega lo ocurrido, redefine el punto emocional desde el cual vive hoy. Neville lo resumió. Cambiar el pasado es cambiar el presente. Eso es revisión, liberar tu presente del pasado que ya no te representa. Y aquí viene la idea que encenderá todo este viaje. Cada noche es una oportunidad para reescribir lo que te está frenando, no lo que te pasó. Porque lo que te duele no es el recuerdo. Es seguir creyendo que ese recuerdo sigue teniendo la última palabra. Una escena revisada no se piensa, se siente. Hay un punto clave en la técnica de la revisión que muchas personas pasan por alto, creen que se trata de imaginar diferente, cuando en realidad se trata de sentirse diferente. El cambio profundo ocurre cuando la nueva versión de la escena deja de ser una idea y comienza a convertirse en una sensación interna, estable, quieta, casi inevitable. Neville lo expresó con claridad. La revisión no es una fantasía, es sentir el deseo cumplido en el pasado. Y esto abre una puerta enorme, si puedes sentir el pasado de otra forma, puedes vivir el presente desde otro estado. Pero, ¿cómo se siente exactamente una escena revisada? Imagina que hay una memoria que antes te tensaba. Podía ser una decepción, una conversación incómoda, un error que te pesaba. Cuando la revivías, tu cuerpo no recordaba todo, la incomodidad, el nudo en el estómago, la duda, la presión en el pecho. Esas sensaciones eran el verdadero problema, no la escena en sí.
Al revisarla, la emoción cambia primero en lo sutil. No se siente un estallido repentino, no se siente euforia. Se siente alivio. Una especie de oxígeno emocional. Un espacio que antes estaba apretado ahora se afloja. La escena pierde peso. Y ese alivio no es imaginación, es tu conciencia adoptando un nuevo estado. Neville lo explicaba así. Cuando la emoción cambia, el hecho deja de tener poder sobre ti. La revisión no cambia la memoria física, cambia la raíz emocional desde donde la interpretas. Piensa en un ejemplo. Alguien recuerda un encuentro en el que se sintió ignorado. Antes, al volver mentalmente a esa escena, sentía frustración. Como si algo no resuelto siguiera activo. Cuando revisa esa escena, la reconstruye desde otro ángulo, siente conversación fluida, escucha palabras calmadas, percibe respeto en el ambiente. ¿Qué ocurre por dentro? La tensión baja. Un pensamiento surge sin esfuerzo, ya no importa. Eso es el sello, una escena revisada deja de doler. Otro ejemplo. Alguien recuerda un momento en el que cometió un error que le generó vergüenza. Durante mucho tiempo, esa escena venía acompañada de incomodidad física. El corazón acelerado, la inquietud, la sensación de pude hacerlo mejor. Después de revisarla, no siente orgullo ni niega lo que pasó. Siente neutralidad. La escena se vuelve liviana. Lo que antes era una espina ahora es solo una historia más dentro de miles. Esa neutralidad es una victoria enorme. Neville decía. Sentir como verdadero lo revisado lo convierte en la única realidad para la conciencia. Una escena revisada se siente como algo cerrado. No requiere esfuerzo para mantenerla. Ya no te pide atención. Ya no se activa sola. No te empuja a reaccionar. Simplemente, se disuelve. Y aquí está el cambio profundo. Cuando la escena pierde carga emocional, tu respuesta a la vida cambia. Lo que antes te disparaba ansiedad, ahora te deja en calma. Lo que antes te hacía retraerte, ahora te permite moverte con naturalidad. La revisión te da una sensación interna de libertad silenciosa. No dramática, no exagerada. Simplemente una paz que se queda. Veremos por qué este cambio emocional no es casualidad, sino evidencia de que la conciencia ha adoptado un nuevo estado, y cómo esto comienza a reflejarse en tu realidad sin que tengas que forzarlo. La revisión funciona cuando el pasado deja de tener el poder de decidir por ti. Muchos se preguntan si lo hicieron bien, si la escena realmente cambió, si la mente aceptó la nueva versión. Y detrás de esa duda hay algo muy humano, el deseo de sentir certeza. El deseo de saber que lo que hicieron adentro está dando frutos afuera. Neville fue directo en este punto. Sabes que has revisado correctamente cuando la emoción que te ataba al hecho desaparece. Y esto ya nos da un indicador esencial, la revisión se comprueba por la emoción, no por lo que ocurre afuera de inmediato. Pero vamos por partes. ¿Qué señales muestran que la revisión empezó a surtir efecto? Primera señal, la escena pierde intensidad emocional. Piensa en una memoria que antes te generaba molestia o tensión. Podía hacerte suspirar, detenerte, apretar el cuerpo. Cuando la revisión empieza a funcionar, esa escena deja de provocar esos movimientos internos. Ya no duele. Ya no enoja. Ya no activa pensamientos repetitivos. No es que desaparezca, es que se apaga. Neville decía. Cuando el sentimiento cambia, el hecho se desvanece como una sombra. Ese desvanecimiento es una señal clara. Otra señal, surge una sensación inesperada de neutralidad. La neutralidad es uno de los signos más poderosos. Es cuando recuerdas aquella escena difícil. Y no pasa nada. Ni dolor, ni incomodidad, ni carga. Solo un recuerdo más entre miles. Ejemplo. Alguien recordaba una conversación en la que se sintió rechazado. Antes, la escena provocaba incomodidad física. Después de la revisión, la recuerda y siente nada. No orgullo,
no alegría. Simplemente neutralidad. Eso significa que la conciencia aceptó la escena revisada como la versión predominante. Otra señal, tus reacciones cambian sin esfuerzo. Esta es la prueba más visible. No es mágica, es psicológica y espiritual al mismo tiempo. Cuando la revisión funciona, tu comportamiento cambia sin que te lo propongas. Ya no contestas desde la herida. Ya no tomas decisiones desde el miedo. Ya no te defiendes de cosas que ya no existen dentro de ti. Neville lo explicó así. Cambia el pasado en tu imaginación y tu comportamiento presente se ajustará sin resistencia. Ese ajuste natural es una confirmación poderosa. Otra señal, dejas de buscar señales externas. Cuando la revisión no está asentada, la mente busca pruebas afuera. ¿Habrá cambiado algo? ¿Se notará? ¿Cuándo lo voy a ver? Cuando la revisión sí está integrada, esa ansiedad desaparece. No necesitas señales. Porque la escena revisada se vuelve interna, estable, real. Tu certeza ya no depende de lo que ocurra afuera, sino de cómo te sientes adentro. Y por fin, aparece una sensación de cierre. Quizá la señal más profunda de todas. La escena se siente concluida. Como un libro que ya leíste y devolviste a la estantería. Sin cargarlo, sin repetirlo, sin revivirlo. Neville lo dijo de forma simple. Cuando aceptas la nueva escena como verdadera, lo viejo muere por completo. La revisión funciona cuando lo viejo pierde autoridad. Cuando ya no te define. Cuando ya no te condiciona. Cuando ya no te hiere. Y lo más liberador es esto. Sabes que funcionó no porque el mundo cambió, sino porque tú ya no eres la misma versión que lo vivió. Recordar te ata. Revivir te transforma. Hay una confusión que detiene el poder de la revisión. La mayoría cree que recordar y revivir son lo mismo. Pero no lo son. Recordar es pasivo, automático, lleno de eco. Revivir es activo, consciente, creador. Recordar repite. Revivir reescribe. Neville lo expresó de forma directa. La memoria sigue el rumbo de la atención. Donde colocas tu sentimiento, allí renace el hecho. Y aquí aparece un punto fundamental. Cuando recuerdas una escena dolorosa tal como ocurrió, tu cuerpo la revive exactamente igual. Cuando revives una escena como debería haber sido, tu conciencia adopta esa versión como la verdadera. La revisión funciona porque no recuerdas, revives de manera diferente. Recordar, la repetición automática del pasado. Recordar es lo que has hecho toda tu vida sin darte cuenta. Una escena aparece en tu mente y te agarra por dentro. La emoción se activa sola. Las sensaciones regresan sin pedir permiso. La memoria se siente más fuerte que tu decisión. Ejemplo. Alguien recuerda un momento en el que fue tratado injustamente. No hace nada para que esa escena aparezca. Simplemente surge. Y con ella surge el resentimiento, la rabia, la sensación de haber sido menospreciado. Eso es recordar, reproducir el daño emocional como si fuera una obligación. Neville decía: el hombre reacciona al pasado porque cree que el pasado es fijo. Pero fijarse en el pasado tal como fue, lo mantiene vivo. Revivir, la creación consciente de una nueva interpretación. Revivir no es negar el hecho. Es retomar la escena desde un lugar de poder interior. Es convertir la memoria en materia maleable. Cuando revives la escena revisada, no estás repitiendo lo que ocurrió, sino creando lo que debió haber ocurrido para liberarte. Ejemplo. Alguien recuerda una conversación en la que sintió indiferencia. Pero al revivirla, transforma el tono, siente interés, percibe calidez, imagina respuestas claras. Lo importante no es la imagen. Es la emoción que surge al revivir la nueva versión, una calma profunda, un cierre, una sensación de dignidad restaurada. Neville lo explicó así. No cambias los hechos. Cambias tu reacción a los hechos, y esa reacción es lo que crea tu realidad.
tu reacción nueva se convierte en tu nueva causa. El punto decisivo, el recuerdo te limita, la revisión te libera. Recordar mantiene tu identidad pegada a lo que fuiste. Revivir te da permiso de seleccionar lo que serás. Recordar te hunde en la historia. Revivir te convierte en el autor. Recordar te deja en el papel de víctima emocional. Revivir te lleva al papel de creador consciente. Cuando realmente revives la escena revisada, ocurre algo revelador. La nueva versión empieza a sentirse más real que la vieja. No por insistencia, sino porque tu emoción la adopta como suya. Y ahí todo cambia. Neville lo resumió con potencia. Lo que sientes como verdadero se convierte en tu única realidad. Revisar es elegir qué versión del pasado tiene derecho a seguir existiendo dentro de ti. Recordar produce dolor. Revivir produce liberación. Por eso la revisión no es psicología ni fantasía. Es una decisión emocional profunda. Elegir cuál pasado merece sostener tu presente. Ahora veremos por qué esta elección interna empieza a mover situaciones externas sin forzar nada, y cómo el mundo responde a tu nuevo estado sin que tengas que perseguir cambios. El cambio no empieza afuera, empieza en ti, y el mundo solo obedece. Cuando aplicas la revisión, no estás tratando de manipular situaciones, ni obligar a nadie a actuar distinto. Lo que realmente haces es cambiar tu estado interno, y ese estado es lo que determina cómo te trata la vida. Neville lo explicó con una claridad impresionante. El mundo no es más que un espejo que refleja el estado en el que habitas. Esto significa que, cuando revisas una escena, no estás corrigiendo un recuerdo, estás corrigiendo el estado que ese recuerdo te había impuesto. Y cuando el estado cambia, todo cambia. El estado es la raíz invisible. La mayoría cree que sus problemas vienen de hechos externos, una palabra que dolió, una decisión ajena, una oportunidad perdida, un rechazo inesperado. Pero Neville señalaba otra causa. Nada viene desde afuera, todo surge de los estados que asumimos. Un recuerdo doloroso te empuja a un estado de defensa. Un error del pasado te arrastra a un estado de duda. Una decepción te sostiene en un estado de desconfianza. Y es ese estado el que el mundo refleja, no el recuerdo en sí. Imagina a alguien que tenía un patrón repetitivo de sentirse ignorado en su entorno. No importaba cuánto intentara comunicarse con claridad, siempre terminaba sintiendo que no lo escuchaban. La raíz no estaba en la gente. Estaba en un recuerdo viejo donde se sintió invisible. Después de revisarlo, sintiendo en su interior una escena donde sí había atención, presencia, claridad y respeto, algo comenzó a moverse sin que lo buscara. Las conversaciones empezaron a fluir. Las respuestas llegaron con tono cálido. La interacción se volvió más directa. No porque el mundo cambió de humor, sino porque él salió del estado de invisibilidad. Neville escribió: el mundo cambia automáticamente cuando el estado cambia. Ese automáticamente es lo que sorprende. No se forzó nada. No se pidió nada. Simplemente el mundo dejó de reflejar una herida que ya no existía. Piensa en alguien que arrastraba una memoria donde se sintió humillado por un error. Ese recuerdo lo llevaba a vivir con tensión, siempre esperando fallar. Al revisarlo, reconstruyó la escena desde un lugar de dignidad, aprendizaje y serenidad. La sorpresa vino después. Proyectos fluyeron mejor. Las palabras salieron con más seguridad. Las situaciones dejaron de sentirse amenazantes. No porque todo salió perfecto, sino porque el estado de vergüenza dejó de dictar sus acciones. Eso es lo que Neville llamaba asumir un nuevo estado hasta que se convierta en la única realidad para ti. Lo más importante no es la escena revisada. Es el estado desde el cual empiezas a actuar después. Un estado de calma hace que los conflictos se disuelvan. Un estado de dignidad transforma cómo la gente te mira. Un estado de valía abre puertas que antes parecían cerradas. Un estado de confianza hace que las oportunidades te encuentren. La revisión no cambia el mundo directamente.
Cambia quién eres cuando caminas dentro de él. Y el mundo siempre responde a quién eres, no a lo que recuerdas. Exploraremos por qué algunas revisiones se sienten inmediatas y otras parecen tardar, y que revela eso sobre la profundidad del estado que estás adoptando. Asumir un nuevo estado es convertirte en la versión de ti que ya no reacciona como antes. La mayoría cree que un estado es solo un estado de ánimo, una emoción pasajera o un pensamiento momentáneo. Pero para Neville, un estado es algo mucho más profundo, es la identidad interna desde la cual vives, decides, interpretas y actúas. Él lo expresó así. Los estados son las únicas realidades. En ellos el hombre vive, y lo que vive interiormente es lo que se manifiesta. Asumir un nuevo estado significa mover tu identidad emocional, no solo tus ideas. Significa dejar de responder desde la herida, desde la falta, desde la inseguridad, y empezar a responder desde una versión de ti que ya se siente completa, capaz y en paz. Un estado es un yo soy silencioso. Los estados no siempre se notan de inmediato. No son pensamientos ruidosos ni emociones explosivas. Son más bien una base interna, un suelo invisible. Un yo soy que permanece detrás de tus decisiones, incluso cuando no lo estás pensando. Ejemplo. Alguien que ha vivido mucho tiempo en el estado de sentirse insuficiente puede tener momentos de alegría o motivación, pero si su estado interno sigue siendo no soy suficiente, tarde o temprano actuará desde allí, dudará. Esperará rechazo, se comparará, evitará intentar algo nuevo. Ese es el poder del estado. Domina silenciosamente. Neville decía: no puedes habitar dos estados al mismo tiempo, donde vives interiormente determina todo lo demás. Cuando revisas una escena, limpias el camino para que un estado nuevo pueda instalarse. Asumir un nuevo estado no se siente forzado. Este es el error común. Muchas personas tratan de pensar positivo, de repetir frases, de sonreír a la fuerza, pero siguen sintiendo dentro el estado viejo. Intentan actuar desde la valentía, pero todavía viven en el estado del miedo. Intentan actuar desde la confianza, pero siguen en el estado de herida. Asumir un nuevo estado no es actuar como algo. Es sentirse como algo. Ejemplo. Una persona intenta mostrarse segura en su trabajo, pero por dentro todavía carga el recuerdo de una humillación pasada. No importa cuánto practique hablar con firmeza, su estado sigue siendo inseguridad. Después de revisar la escena que originó esa herida, comienza a sentirse diferente, más estable, más tranquila, más capaz. Ese es el nuevo estado. Y desde allí, su conducta cambia sola. Neville lo explicaba así. Para asumir un estado debes sentirlo como natural, lo natural es la señal de que ya lo has adoptado. Un nuevo estado modifica tus decisiones sin que lo notes. Cuando cambias de estado, tus elecciones cambian. No buscas validación donde antes la buscabas. No aceptas lo que antes tolerabas. No reaccionas donde antes te enganchabas. No te asusta lo que antes te paralizaba. Es como si una nueva versión de ti empezara a operar sin esfuerzo. Y lo más revelador. El mundo responde a ese estado de inmediato. Porque, como dijo Neville, tu estado es el imán de tu experiencia. Asumir un nuevo estado es reconstruirte desde adentro para que tu vida deje de replicar el pasado y empiece a reflejar tu nueva identidad. Veremos por qué algunas personas regresan una y otra vez al estado viejo, y cómo impedir que ese retroceso suceda. El mayor peligro no es el pasado, es regresar a la versión de ti que lo obedecía. Después de revisar una escena y asumir un nuevo estado, aparece un desafío muy común, el regreso. Ese movimiento casi automático en el que la mente trata de arrastrarte de vuelta a la identidad vieja. No es mala intención. Es costumbre. Es inercia emocional. Neville lo decía así. Todo estado busca persistir. Si abandonas uno, otro debe ocupar su lugar. El problema no es que el estado viejo toque la puerta, sino confundir la visita con una mudanza definitiva. Primero,
entender que el estado viejo volverá a intentar entrar. Evitar regresos no significa nunca sentir dudas, miedo o inseguridad. Significa reconocerlos sin volver a adoptarlos como identidad. El estado viejo se presenta en forma de pensamientos automáticos, reacciones impulsivas, recuerdos que reaparecen, o incluso un día gris sin razón aparente. Ejemplo. Alguien revisa una escena de rechazo y asume un estado de valor. Pero días después aparece un silencio inesperado o una frase ambigua. El cuerpo recuerda la vieja herida y quiere volver a reaccionar como antes. El error sería creer, no avancé nada. La verdad es otra, lo que vuelve es el hábito, no tú. Neville lo explicó así. Persistir en el nuevo estado es la única prueba de que lo has asumido. La persistencia no es esfuerzo. Es decisión emocional. Segundo, reconocer la voz del estado viejo sin obedecerla. El estado viejo tiene una manera muy particular de hablar, suena familiar. Esa familiaridad engaña. Te hace creer que eres tú. Pero no lo eres. Es solo la memoria queriendo recuperar su territorio. Ejemplo. Alguien revisa una escena donde se sintió poco valorado y adopta un estado de dignidad. Pero un día, una situación ambigua activa la vieja sensación de no ser tomado en cuenta. Ese instante no significa caída. Significa elección. Responder desde la dignidad recién adoptada o desde la herida ya revisada. Neville decía. Debes abandonar completamente el estado que ya no deseas habitar. Abandonarlo es no obedecerlo cuando regresa a tocar. Tercero, hacer del nuevo estado un lugar natural. Cuando el nuevo estado comienza a sentirse natural, el viejo pierde fuerza. No porque desaparezca, sino porque ya no te resulta habitable. Ejemplo. Una persona vive mucho tiempo en inseguridad. Luego revisa la raíz y asume un estado de estabilidad. Al principio, esa estabilidad se siente extraña. Pero con el tiempo, la naturalidad crece. Empieza a hablar sin temor. A tomar decisiones con claridad. A sentir merecimiento sin justificación. Cuando esto ocurre, el estado viejo ya no tiene dónde instalarse. Neville lo resumió así. Debes sentir el nuevo estado como la realidad misma, entonces nada podrá desalojarte de él. Cuarto, recordar que la identidad es una decisión continua. Volver al estado viejo no es un fracaso. Es una elección que puedes dejar de tomar. Cada día, cada reacción, cada interpretación es una microdecisión. ¿Quién eres hoy? ¿La versión que sufrió la escena o la versión que la revisó? La revisión te da una llave. El estado nuevo es la puerta. Y evitar regresar significa caminar esa puerta una y otra vez hasta que el mundo reconozca tu nueva identidad. El estado viejo no puede alcanzarte cuando ya no perteneces a él. Veremos cómo la revisión no solo transforma emociones, sino que también altera creencias profundas que parecían imposibles de cambiar. La revisión no solo borra el dolor, también rompe la creencia que nació del dolor. Hay un punto decisivo en la técnica de Neville que pocas personas comprenden: la revisión no solo modifica la emoción ligada a un recuerdo, sino que transforma la creencia que ese recuerdo creó. Porque la mayoría de tus creencias no nacen de la lógica. Nacen de experiencias que te marcaron. Y lo que te marcó emocionalmente se convirtió en verdad interna. Neville lo dijo con claridad. Tu creencia no está en las palabras que repites, sino en el estado que aceptas como verdadero. Por eso, revisar una escena es revisar la raíz de la creencia, no el pensamiento superficial. Las creencias son conclusiones emocionales. Las creencias nacen cuando una escena intensa crea una interpretación. No es el hecho, es la conclusión emocional que sacaste de él. Ejemplo. Alguien vivió una situación donde no lo apoyaron cuando lo necesitaba. La escena terminó, pero la conclusión se quedó: estoy solo, no me escuchan, mis necesidades no importan. Esa conclusión se convierte en una creencia estable.
Y la creencia se convierte en un filtro que colorea todo. Neville decía: una creencia es solo la persistencia de un sentimiento. Cambias el sentimiento, cambias la creencia. Como la revisión altera la estructura emocional de la creencia. La revisión no discute con la creencia. No intenta convencerte racionalmente. No lucha contra el pensamiento. Lo que hace es más profundo. Te da una nueva experiencia interna. Y cuando hay una experiencia emocional nueva, la creencia vieja pierde fundamento. Ejemplo. Alguien revisa una escena donde se sintió ignorado. La recrea con un trato cálido, con claridad, con atención sincera. A nivel emocional, ocurre algo inesperado. La experiencia interna contradice la creencia vieja. La creencia "no me escuchan" ya no tiene base emocional, y por eso se derrumba. No por esfuerzo mental, sino porque su verdad dejó de sentirse verdadera. Neville lo expresó así: no intentes cambiar tus creencias directamente, cambia la experiencia interna y las creencias caerán solas. La creencia se derrumba cuando lo revisado se siente más real que lo vivido. Este es el punto clave. La revisión no borra la memoria real. La revisión instala una memoria emocional alternativa que se vuelve dominante. Cuando la emoción nueva se vuelve más fuerte que la vieja, la creencia cambia sin aviso. Ejemplo. Una persona que cargaba la creencia "siempre fallo" revisa la escena que generó esa conclusión. La reconstruye con serenidad, con aprendizaje, con apoyo. Días después se sorprende al actuar con confianza. No repite afirmaciones. No practica frases. Simplemente ya no cree lo que creía. El estado emocional cambió la estructura interna de la creencia. Neville lo resumió así: la conciencia siempre se ajusta a la impresión más fuerte. La revisión hace de la escena revisada la impresión más fuerte. Cuando cambia la creencia, cambia tu identidad. Aquí está el impacto profundo. La revisión no solo sanea un recuerdo. Cambia tu autoconcepto. Cambia lo que piensas que mereces. Cambia lo que esperas de los demás. Cambia cómo te tratas. Cambia cómo respondes. Porque la creencia revisada se convierte en una identidad nueva, libre del dolor que antes la programaba. La creencia vieja era una conclusión. La revisión te da derecho a una conclusión nueva. Y cuando cambias lo que crees sobre ti, cambias la vida que permites para ti. Veremos cómo sostener esta nueva identidad en el día a día, para que la revisión se convierta en un estilo de vida y no solo en un momento de transformación. Que regrese no significa que te pertenece. Hay un momento en el camino de la revisión que sorprende a muchos, cuando la creencia vieja reaparece. Cuando un pensamiento que parecía superado vuelve a tocar la puerta. Cuando una emoción antigua intenta reclamar su lugar. Y entonces surge la duda. ¿Perdí todo el progreso? ¿Fallé en la revisión? ¿Todavía sigue vivo el pasado? La respuesta es simple y liberadora: no. Lo que vuelve no es la creencia. Es la memoria intentando recuperar protagonismo. Neville lo explicaba así: un estado abandonado puede intentar volver, pero solo vuelve si lo aceptas de nuevo. Lo que regresa es un eco, no una sentencia. La creencia vuelve porque era un hábito emocional. Una creencia no desaparece de inmediato. Primero pierde fuerza, luego pierde autoridad y después pierde credibilidad. Pero por costumbre emocional, puede aparecer de nuevo. Ejemplo. Alguien revisa una escena donde se sintió rechazado. La nueva versión se instala, aparece calma, se siente más seguro. Pero un día, un silencio inesperado revive la antigua sensación de duda. No es la creencia volviendo a dominar. Es el cerebro probando si sigues dispuesto a creer lo antiguo. Neville lo decía así: persistir en el nuevo estado es la única prueba de que lo has asumido. La persistencia no es lucha. Es elección. La creencia no vuelve para quedarse, vuelve para ser vista. Cuando la antigua creencia vuelve, lo hace más débil.
Se nota más fácil. Se reconoce más rápido. Ya no se confunde con tu identidad. Ejemplo. Alguien vivía con la creencia no soy suficiente. Revisó la raíz y comenzó a actuar desde dignidad y confianza. Un día, una crítica despierta el antiguo pensamiento. Pero esta vez, algo cambia. El pensamiento se siente ajeno. Como si ya no encajara. Como si no tuviera dónde anclar. Eso significa que el estado nuevo es más fuerte que el viejo. Neville lo expresó así. Cuando un sentimiento ya no te pertenece, no puede dominarte. El regreso de la creencia es una oportunidad, no un retroceso. El regreso no es señal de fracaso. Es señal de transición. Es la prueba de que lo viejo está perdiendo fuerza, y por eso pelea por no extinguirse. Ejemplo. Una persona que vivía en inseguridad revisa la escena que creó esa herida. Empieza a moverse con más confianza. Pero ante una situación tensa, aparece la antigua emoción de duda. Justo en ese instante tiene la oportunidad de confirmar el nuevo estado respondiendo desde su identidad renovada. Ese acto, pequeño pero decisivo, solidifica la creencia nueva. Neville decía: lo que aceptas como verdadero, eso eres. No lo que piensas por un instante, sino lo que sostienes. El regreso es solo una invitación a sostener lo que ya elegiste. El final real de la creencia vieja. La creencia muere cuando deja de generar reacción. Cuando ya no te activa. Cuando ya no te convence. Cuando ya no define tu movimiento. Cuando la ves aparecer y simplemente no te afecta. Ese es el fin. No cuando desaparece, sino cuando deja de dirigir tu vida. Porque la creencia vieja puede volver como pensamiento. Pero tú ya no vuelves como identidad. Y eso es la verdadera libertad. Cuando lo que antes te gobernaba ya no tiene permiso para decidir por ti. Hoy recorriste un viaje profundo. Revisaste tu historia, exploraste tus estados, descubriste cómo cambian tus creencias y lo más importante, recordaste que no estás condenado a repetir lo que viviste. Neville decía: no eres un producto del pasado, sino de lo que aceptas como verdadero ahora. Y eso es exactamente lo que has hecho aquí. Has elegido una verdad distinta. Has elegido una versión de ti que ya no reacciona desde la herida, que ya no carga memorias ajenas, que ya no negocia su valor. Lo más poderoso es que no necesitas esperar señales externas. El cambio empezó dentro de ti, en el lugar donde todo nace. Y, aunque aparezcan dudas o el estado viejo intente regresar, ya sabes lo que significa. No es retroceso, es confirmación. Es la oportunidad de elegir, una vez más, quién eres ahora. Así que respira un momento y reconoce lo que lograste. Has reescrito escenas. Has liberado emociones. Has transformado creencias. Has abierto espacio para una identidad nueva. Y a partir de hoy, cuando el mundo se acerque a ti, no estará respondiendo a tu pasado. Estará respondiendo al estado que elegiste habitar. Gracias por acompañarme en este recorrido. Gracias por abrir tu mente y tu corazón. Gracias por permitirte ser más grande que tu historia. Y recuerda esto antes de irte. La escena que decides sostener es la escena que define tu vida. Tú eliges cuál versión del pasado sigue viva dentro de ti. Tú eliges tu estado. Tú eliges tu identidad. Tú eliges tu destino. Nos escuchamos en el próximo video. Hasta entonces, sigue caminando desde la versión de ti que ya es libre.